Gloria a ti. Amén. Amén. Gracias, Señor, por otra oportunidad que podemos reunirnos junto con los hermanos y poder bendecir el nombre del Señor. Hay la vida de la iglesia es una vida práctica, o la vida del cristiano es una vida muy práctica, lejos de toda religión, de todo método, de todo formulismo, ¿no? Cuando el Señor nos llama, nos redime, nos convertimos al Señor, nos llama con un objetivo, nos saca del mundo para que le sirvamos a Él. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo le sirvo? Bueno, tendría que salir a predicar el Evangelio, como lo hacen algunos testigos de Jehová y a otros hermanos que no predican el Evangelio, los testigos de Jehová, quiero decir el método ese que emplean, ¿no? No está mal. Otras maneras también es cuando uno se dispone, tuviendo la capacidad o la posibilidad de poder disponerse para que pueda ser enviado como un misionero a algún lugar, a otro lugar, a otra tierra, a otro país tal vez, o a otra provincia, para predicar el Evangelio allá y establecer iglesia, etc., ¿no? Pero uno tiene que reconocer el ambiente en que el Señor nos puso a nosotros, ¿no? Y poder ver que el Señor no se limita a eso para que uno pueda servirle al Señor. Si nosotros miramos, por ejemplo, Juan capítulo 15, podemos ver que es algo muy cotidiano y es algo muy práctico, y todos nosotros fuimos llamados con ese objetivo. Fíjense, vamos a mirar 15:4 de Juan. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es por un lado, por el lado individual, por el lado personal. ¿Cuándo debemos permanecer en el Señor? ¿En dónde podemos permanecer en el Señor? Siempre, siempre. Desde que el Señor nos compró a nosotros, nos ligó a la vid. La vid es la persona del Señor. Acá podemos ver que dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué habla acerca de la vid verdadera? Porque antes en figura era el pueblo de Israel. Ahora es Cristo Jesús, la vid verdadera, la que realmente produce vida con su savia, puede producir fruto. De esta manera es que podemos servir al Señor. Y esto no es poca cosa, hermano. Y podemos decir que a lo mejor la obra que uno puede hacer afuera es una obra de servicio al Señor. Hermanos, si alguien hace cualquier cosa y no permanece, quiero decir cualquier cosa en el sentido de aún salir a predicar el Evangelio o aún salir como misionero al África, por decir, si uno no permanece en el Señor, es imposible servirle. O sea, me puedo estar engañando, yo puedo estar contento porque, bueno, estoy dedicado 100%, no trabajo, soy misionero, etcétera, etcétera. Pero hermano, el objetivo del Señor es permanecer. Si nosotros miramos todo el capítulo 15, habla acerca de esto, a los creyentes. O sea que como individuo, como persona, cada uno en particular, debemos procurar todo el tiempo, en todo lugar, permanecer en Él. De esta manera podemos glorificar a Dios. De esta manera, hermano. Solo tan sencillo como permanecer en Él. Y esto es teniendo comunión con Él. No hace falta estar orando todo el día, pero sí teniendo esa relación íntima con el Señor, en donde quiera que estemos, porque el Señor se ha tornado el Espíritu, se ha mezclado con nosotros, y desde nuestro espíritu podemos tener esa comunión con el Señor, nos ha ligado a Él. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor
un espíritu es con Él. Por eso estamos ligados a Él. El asunto es que, mejor dicho, Él nos ligó, el Señor nos ligó se ligó a nosotros. Ahora nosotros necesitamos permanecer en Él, estar ligados como pámpano en la vid. De esta manera podemos glorificar a Dios y de esta manera le servimos. Esto es en lo individual, en lo personal, en lo cotidiano. Cada uno de nosotros en el área que nos toca pasar el día. Pero en lo colectivo, Dios tiene otro objetivo también. Pero quisiera mostrarles que en lo colectivo, quiero decir en lo grupal, Dios tiene un objetivo trazado, lo que podemos ver en Hechos capítulo 2. Ya los primeros cristianos tenían ese orden, esa línea, ese objetivo, esa dirección que el Señor le había dado a los apóstoles. Si leemos el 2:42 de Hechos, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que nosotros entonces tenemos aquí, por lo menos lo que nos muestra es 4 tipos de reuniones. La reunión ministerial, que es donde, se abren las Escrituras, como en este caso el día sábado. Tenemos la reunión del partimiento del pan, la cual llevamos adelante el día domingo. Tenemos también, los hermanos también practicaban la comunión unos con otros, se la pasaban casi todo el tiempo en comunión ellos, por el ambiente que se tenía en aquel tiempo. Nosotros, podemos ver que también dentro de esto puede estar la reunión de casa, que ellos tenían reuniones de casa, y también la reunión de oración. Son estas 4 reuniones que el Señor estableció para que los cristianos de esta manera sirvamos a Dios. Y vamos a ver al final que no es ocurrencia nuestra, no es algo que, nosotros como iglesia ahora ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos, claro que sí. Porque vamos a ver en las Escrituras que este es el objetivo del Señor. O sea, la pregunta es, si alguno se convierte, hermano, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le vamos a decir? Mira, hermano, prepárate porque Dios te puede mandar a África. O prepárate porque ahora vas a salir a predicar el Evangelio casa por casa. Si hay esa disposición, si tiene el don, amén, gloria al Señor, ¿no? Pero lo inicial, hermanos, lo mínimo que el Señor nos pide es reunirse. Y esto hablo de forma general y lamentablemente, hay muchos hermanos que no están. Por eso mismo, hermano. La reunión de iglesia es el encuentro de los hijos de Dios con el Señor. Por esto estamos grabando para los hermanos que no pueden venir, por fuerza mayor no pueden venir, ¿no? Y sin duda que el maligno para esto también trabaja para impedirnos, ¿no? Pero quiero decir, ocurren muchas cosas en la reunión, hermanos. En el Salmo 133, que es muy conocido por todos nosotros, podemos leerlo cortito. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto por un lado, hermano. Este es el gozo del Señor. ¿Saben cuando está hablando del caso de los judíos, cuando celebraban sus fiestas, cuando iban a esas reuniones que el Señor establecía? Ellos venían bajando de diferentes lugares y no era fácil porque había un solo lugar de adoración, era Jerusalén. Los que estaban en el norte tenían que descender a Jerusalén. Los que estaban en el sur tenían que subir a Jerusalén. Todos tenían que estar allí, todos, hermanos.
Por lo menos todo varón de 20 años para arriba, responsable. No podía faltar. Si había colectivo, si había paro, si no había trenes, etc., no importa, allí tenía que estar. Era una santa convocación. Esta era la mentalidad que los judíos tenían en aquel tiempo. La reunión es una santa convocación. Nos invita el Señor, allá nos vamos a encontrar. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Venían todos descendiendo. Muchas veces familias enteras se iban encontrando en el camino, iban alabando al Señor, preparándose para el gran encuentro allí en Jerusalén. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, la reunión es donde el Señor se puede ministrar. Ciertamente, yo en este caso estoy compartiendo la palabra, pero no puedo saber cómo han venido cada uno de ustedes. No sé si ha sido un día duro, difícil, con problemas, etcétera, etcétera, con aflicción o no. Pero el Señor se encarga de ministrar a cada uno la palabra, de ministrar a cada uno. Esto es interesante, poder tener un corazón dispuesto a decir, Señor, háblame hoy, necesito escuchar tu voz. Hermanos, si venimos con esta sed como los hermanos, en este caso, en el Salmo 133, que venían con gozo sabiendo que era hermoso, porque no solamente se encontraban con los hermanos, iban a Jerusalén y se encontraban con el Señor. Dios les hablaba. Por eso cuando ellos volvían, tenían este testimonio. La unción del Señor ha bajado como el rocío en el monte del monte. Y desde la cumbre del monte hasta la base, todo estaba cubierto con ese rocío de Dios. Y no había uno que no fuere salpicado, mojado, humedecido con la bendición del Señor, con la unción del Señor. Por eso, estas son las reuniones, ¿no? Y fíjense en Efesios capítulo 3, entrando en el Nuevo Testamento, para cotejarlo también en la actualidad en que nos toca vivir a nosotros, ya que gracias al Señor no tenemos que ir a Jerusalén, algo más sencillo, más fácil, no tenemos que viajar, tomar un tren, tomar un avión, tenemos muchas maneras de acercarnos, mucho más fácil, más cercano, ni siquiera tenemos que llevar animales, porque antes era obligación no ir con las manos vacías. Dice en el versículo 18, podemos leer versículo 16, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto no es en lo personal, en lo individual, porque dice con todos los santos, en la reunión, hermano, con todos los santos. ¿Cómo podemos saber del amor de Dios, de su riqueza insondable? Si yo tengo restricciones siempre que somos convocados por el Señor a la comunión con los hermanos, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Lo único, hermanos, hay que estar abierto. Mire, yo me acuerdo de una experiencia, yo todavía era inconverso, era chico, muy insensato, pero una vez fui cada tanto iba a la iglesia católica, y una vez fui y dije, miren, en mi insensatez dije, voy a escuchar a ver qué dice. Y saben, hermanos, que por prestar atención
salí diferente. Mire, estamos hablando de una religión muerta. ¿Cuánto más? Si nosotros creemos que el Señor está cuando los hermanos se reúnen. El fin de semana pasado habíamos compartido que Saulo perseguía a los cristianos y en el camino Dios lo detiene con ese resplandor tan fuerte y él tiene que decir, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y realmente podía decir, pero tú has muerto y no sé, desapareciste, yo estoy persiguiendo a los cristianos. No, donde están los cristianos, o vale decir, los cristianos son el Señor, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa, son una sola cosa. Entonces es interesante poder entender que, hermanos, prestemos atención, porque las reuniones no se nos ocurren a nosotros. Y por otro lado, si nosotros vemos las 7 cartas de la iglesia del Apocalipsis, Dios envía a los ángeles de cada iglesia una palabra, conforme a la necesidad que tenía cada localidad. No es todas las palabras iguales, si leemos las 7 iglesias, pero había hermanos que estaban al frente, en este caso ancianos, pastores, maestros, etcétera, que a ellos el ángel les daba la palabra para que ministren a los hermanos y tengan corrección, y tengan una dirección y se corrijan en lo que estén deficientes, ¿no? En este caso lo mismo, hermanos. Para compartir la palabra, realmente los hermanos tenemos comunión, buscamos al Señor, oramos, que no sea ocurrencia nuestra, y necesitamos ver en el ambiente la necesidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la urgencia? Por eso, hermanos, nosotros somos, y quiero decir que todos, Dios nos ha llamado como mayordomos, la cual ministramos lo que hace falta a tiempo, la necesidad, la palabra. No hacemos un show, no es para entretener a los hermanos. Hermanos, si no venimos a buscar a Cristo Jesús, no encontramos nada, hermanos. Acá no tenemos ni una florcita, ¿ves? Para que nadie se distraiga y pueda decir qué lindo que está el salón. Si no nos encontramos con Cristo Jesús, no hay nada bueno en medio nuestro, hermano. Solamente está nuestra naturaleza. Y por otro lado, hermanos, después es importante poder saber que allí el Señor se ministra con luz, trabajando en nosotros todas aquellas cosas que son necesarias, con su vida, con su Espíritu Santo. Y si ahora miramos un poco, entramos en el punto, en el meollo, yo diría, de lo que tenemos para compartir en Romanos 12, el versículo 1. Dice Romanos 12:1: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo habla a la iglesia en Roma. Se ve que ellos tenían esa misma necesidad. Y no es coincidencia, porque nuestra naturaleza humana es igual. Sea el hombre de hace 300 años atrás, como en la actualidad. Siempre necesitamos, como Pablo y Pedro también hablan, repetir las mismas cosas. Ellos escucharon y recibieron esta palabra, nosotros también. Y otra vez, ¿no? Porque el maligno trabaja, no se queda tranquilo, entretiene a los hermanos, distrae, y esta carne se pega a esas cosas. Estamos muy dispuestos a todo convite muchas veces o distracción del maligno. Pero, dice hermanos, está escrito, pero yo en este caso no estoy escribiendo una carta diciendo lo mismo que dice Pablo. Pero si fuera Pablo que estaría acá, ¿cómo lo podía decir? Dice: hermanos míos, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Les ruego, hermanos, abran los ojos por la misericordia de Dios. Y hermanos, cuando en este caso Pablo apela a la misericordia de Dios, levante la mano alguno
que no haya experimentado la misericordia de Dios de los que estamos aquí. Creo que todos tenemos innumerables testimonios de que la misericordia de Dios obró hasta el día de hoy en nuestras vidas, hasta el día de hoy. Muchos de nosotros cuando vinimos, como también lo habla en las cartas de Pablo, vinimos y estábamos tan lejos de Dios, ignorantes, como el caso mío, siguiendo a ídolos mudos, adorando cosas que no sabíamos, con religión sin Dios, lleno de pecados, enfermedades, con problemas de familia, con dolor de, no sé, de algún ser querido, con angustia en el corazón, con deudas no saldadas, etcétera, etcétera, con un montón de problemas. Unos y otros vinimos de una y de otra manera, pero el Señor realmente obró en nosotros y nos rescató. Y entonces tenemos que contar las muchas misericordias que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso, hermanos, no podemos olvidarnos, no debemos olvidarnos. Debemos de considerar todas estas cosas, porque si nosotros, que somos cristianos, no reconocemos la misericordia que el Señor ha hecho con nosotros y nos olvidamos. Entonces, eso es lo primero que apela Pablo para hacer que reaccionen los hermanos. Y, hermanos, son muchas las misericordias de Dios. Y todavía necesitamos seguir contando para adelante que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, a veces nosotros renegamos de nuestros hijos, que son desagradecidos, que no reconocen, que realmente son poco responsables y no corresponden al amor y al afecto con que los trata. Estoy hablando de forma general, no estoy hablando específicamente de mis hijos, pero quiero decir, no los desecho tampoco, ¿no? Pero en forma general estoy hablando, ¿no? Y hermanos, eso nos tiene que demostrar que así somos nosotros con Dios, hermanos. A veces sí, esto sí lo voy a decir con Chloe, porque es chiquita, los chiquitos, así pasa también con los más chiquitos, pasa también con Luz, con Sarita, ¿no? Uno va a abrazarlo, no te da bolilla. ¿Cómo? Escuchame todos los días, jugar todos los días, no sé, y de pronto te da así de una, te da la espalda. Pero cuando ellos quieren, vienen y te abrazan y te dan un beso, ¿no? Pero cuando ellos quieren, no es cuando yo quiero, cuando el padre o cuando el abuelo, en este caso, ¿no? Hermanos, necesitamos ver que nosotros obramos de la misma manera, hermanos. Esto tiene que dolernos, tiene que indignar a nosotros mismos, no mirando a otros, sino que, Señor, yo soy igual, somos iguales. Entonces, con esto mismo necesitamos reaccionar. ¿Por qué yo soy tan cruel con el Señor? ¿Por qué no reconozco la misericordia del Señor? ¿No? Y esto es importante. Esto es importante porque habla en la necesidad de todos los días que tenemos para volver al Señor. Por eso también, hermanos, con esta misma necesidad deberíamos de considerar todos nuestros días para estar dispuestos, como pámpano, estar ligado a la vid, para que el Señor se ministre a nosotros y a la hora de la reunión podamos venir con frutos, hermanos, con frutos. Que el Señor nos alumbre, hermanos, y podamos abrir el corazón al Señor. No hay otra cosa que el Señor tenga para darle al hombre que su propia persona. No hay otra cosa. Algunos pueden venir a buscar bienes, sanidades y otras cosas, pero cuando venimos al Señor, lo único más importante es la persona de Él. La persona de Él.
Después Él cambia nuestra vida, trabaja en nosotros y la historia nuestra empieza a cambiar. Pero si Cristo Jesús no entra en nuestro corazón, todo lo demás es vanidad, hermano, es desperdicio, no se aprovecha. El Señor conquiste nuestro corazón. Disculpa, estoy compartiendo la palabra, escuchá, después al final vamos a conversar, ¿sí? Por favor. Entonces, es importante que prestemos atención, que atendamos la voz del Señor, que Él es misericordioso, hermanos. La Biblia dice que sus misericordias se renuevan y son nuevas cada mañana, hermano, cada mañana. Y esto, si no es así, hermanos, la otra noche sentí, mientras estaba durmiendo, un dolor en la pierna que no me podía acomodar bien. Digo, no voy a poder caminar. Cuando me desperté a la mañana, me pude levantar bien. Digo, no son sus misericordias. Cada mañana hay mucha gente que no se puede levantar de la cama. Está viva, pero postrada. Por eso, hermanos, nosotros debemos de contar con todas estas cosas. Y cómo no, hermanos, estar cuando el Señor nos convoca. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras tanto, ¿cómo vamos a ser edificados? ¿Cómo vamos a compartir la comunión de Cristo entre los hermanos? ¿Cómo vamos a hablar del amor del Señor si no estamos con los santos reunidos, convocados? Y hermanos, hablo en forma general porque esta es nuestra necesidad, poder entender estas cosas que son preciosas. Dice, entonces, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Esto también es algo necesario. Es un sacrificio vivo. Hermanos, la carne siempre tira para la carne, para el mundo, para el pecado, para ser rebelde, para ser obstinado, para no escuchar, para no considerar, para no atender la misericordia del Señor. Siempre, por un lado. Y por el otro lado, hermano, siempre el maligno tiene algún compromiso que nos enreda. Siempre, hermano, casi siempre. Hasta que nosotros lo venzamos, nunca más el maligno nos va a molestar en este sentido. Nunca más. Pero el asunto es vencer, tomar la determinación. Señor, tú me invitas, yo voy a ir. Es más, somos deudores de gratitud al Señor. Somos deudores. Digo, hermanos, si nosotros estamos reunidos, o si el Señor nos convoca, y nosotros no asistimos, pongámosle, ¿no? Y el Señor viene, ¿dónde nos encuentra? ¿O dónde estamos, en otra palabra? Cuando yo no estoy presente en la convocatoria del Señor, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Dónde está? No me dice el Señor, no nos dice el Señor, vengan que van a ser crucificados. No, hermano. Nos convoca a la Santa Comunión. Y por otro lado, hermanos, nosotros somos aquellos que estábamos muertos, pero que ahora vivimos. Y por eso, hermanos, nuestro sacrificio, no venimos con animales para que sean muertos en nuestro lugar. Ya murió el Cordero. Venimos para presentar ofrendas, para agradarle al Señor de una forma viva, hermano. Yo estoy vivo. Y reconocer eso, hermano. Yo estoy vivo. ¿Se acuerdan el caso de los 10 leprosos que Dios sanó? Los sanó. Todos clamaron, Señor, sana. Uno solo volvió. Y hermanos, pensamos que el Señor no hace esa pregunta que le hizo al que volvió, como a todos nosotros. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Nosotros podemos hacer vista gorda, Señor, tengo tal cosa, y hermanos, hablamos con experiencia que también nosotros pasamos por esta serie de cosas, hasta que el Señor nos alumbró y empezamos a librarnos. Y lazos y compromisos con el mundo hay de lunes
a domingo, de lunes a domingo, hermano. Y hay cosas que uno tiene que separar y tenemos que discernir cuáles son las cosas que pertenecen a este mundo y cuáles son las cosas que pertenecen al santo lugar, al Padre, al Señor, a las cosas santas, ¿no? Y darle prioridad. Vivimos entonces, tenemos vida porque el Señor ha obrado en nosotros. Dice un sacrificio santo. Esto es un sacrificio que Dios acepta cuando presentamos nuestro cuerpo voluntariamente. Venimos con disposición, no arrastrando los pies, con disposición, porque yo no quiero estar en otro lugar que no sea en la casa de Dios, como el salmista. ¿Por qué? Venimos porque el Señor nos ha apartado. Es un sacrificio no solo vivo, sino también presentamos nuestro cuerpo en un sacrificio santo, en algo agradable, en algo que trae satisfacción al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Éramos impuros, estábamos lejos, en el mundo, pero Dios nos apartó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos compró, Dios nos apartó. Gloria al Señor por esto, ¿no? Por esto también dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que le agrada al Señor, hermanos. ¿Cómo? Sí, muchacho, te vamos a escuchar. Sentate, por favor, estamos grabando. Bueno, lo único que te pedimos es que puedas abrir el corazón y que recibas a Cristo Jesús. Después vamos a tratar con eso. Bueno, entonces estamos en esta hora administrando la palabra. Por favor, sentate, hermano, no interrumpa la reunión, por favor. Al final te vamos a atender, por favor. Los hermanos no se distraigan, hermano. Si el Señor ministra también para el muchacho también. Y a través de, si él presta atención también, su bendición va a ser para él y para toda su familia. Que el Señor se encargue y sabe el corazón de cada persona, sabe cada necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, necesitamos ver que si hay algo que le agrada a Dios, es que nuestro cuerpo esté donde Él nos convoca. Esto es algo agradable a Dios. Y hermanos, ¿cuántas cosas quisiéramos saber? Señor, ¿en qué te puedo agradar? ¿Cómo te puedo agradar? Y esto es el ABC del cristiano. Si los hermanos vienen en la convocación que el Señor tiene con los programas que tiene la iglesia, allí está el Señor y esto es algo que le agrada. Le estamos agradando. Y hermanos, simplemente, hermanos, miren, en Hebreos 11:6 dice acerca de que los que se acercan a Dios crean que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y alabado sea el nombre del Señor, hermano. Después, sin duda, hermanos, cuando presentamos nuestro cuerpo, hay recompensa. Hay recompensa. Dios se encarga de nosotros, porque nosotros estamos atentos a la necesidad y al deseo del corazón del Señor. Dice que es nuestro culto racional. Y hermanos, esta palabra culto implica ofrenda, implica la manifestación de la fe, implica poder tener adoración y también arrepentimiento. Todo esto es ese culto que agrada al Señor. Que podamos comprender esto, hermano. Que cuando nosotros venimos al Señor, damos testimonio. Damián, ¿por qué no tratás con el hermano y si podés hacer con el muchacho? Damos testimonio de todas estas cosas. Por eso ¿qué significa culto? Por ahí algunos hermanos, en algunas otras congregaciones, hablan
de culto. En la reunión le dicen culto. Y esto es el culto que venimos a dar al Señor, mostrando que nuestra fe está activa. Nosotros venimos a adorar a un Dios vivo. Y esto tiene que ver con la fe, la reacción de la fe. No me mueve, ahora tenemos que ir a la reunión, bueno, vamos a apagar la televisión, no sé, cerrar la casa y nos vamos. Somos movidos porque venimos a expresar la fe que tenemos con el Señor. Y esto es una ofrenda agradable al Señor. Y venimos en adoración. También esto es una actitud de arrepentimiento y reconocimiento que Él es digno, hermano, como venimos cantando. Esto incluye lo que es la palabra culto. Entrando en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor, porque, hermanos, cuando habla acerca de no ser conformados a este siglo, si nosotros tuviésemos que prestarle atención a todos los compromisos que nos impone este siglo, hermanos, está lleno, no tendríamos tiempo, no tendríamos lugar, no tendríamos un día, no podríamos apartar nada, o por trabajo, o por compromisos familiares, o por compromisos por amigos. Y hermanos, fijémonos, y esto lo hablo en forma general, solamente lo hablo para que lo notemos, hermanos, que muchos de nosotros estuvimos engañados por mucho tiempo y no pudimos cómo salir de esa maraña con que el maligno nos enredaba, con los compromisos de todo el mundo, fíjense, hermanos, si hay un chico que va a la escuela y los invitan en el colegio por el cumpleaños de uno, o viceversa, si nosotros hacemos un cumpleaños de nuestros hijos para que vengan a nuestra casa, bueno, ustedes saben que los cumpleaños se hacen sábado y domingo, no se hacen un lunes, sábado o domingo, y justo en los momentos que uno tiene ese compromiso con el Señor. Pero prestemos atención en eso, que si nosotros invitamos a los alumnos de nuestros hijos al cumpleaños, estamos enganchados para que cuando ellos nos inviten, ¿cómo no vamos a ir? Y así es una relación muy complicada. Y hermanos, esto es el siglo, este siglo presente, hermano. Lo mismo se da si el esposo se casó con la hermana y de pronto en el trabajo, vamos a jugar un partido de fútbol y tenemos un campeonato, y bueno, así empieza, y bueno, primero vamos a tener problemas con la esposa, ¿no? Después vamos a tener problemas, vamos a terminar divorciados, ¿no? Pero hermanos, miremos, hermanos, aún en las cosas que nosotros asistimos en esos compromisos, Dios no está ahí, en la fiesta de los impíos. No está, hermanos. Dios nos libre de comprometernos cuando hay un compromiso desde el momento que el Señor nos adquirió. ¿Dónde estoy yo cuando los santos están reunidos? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy agradando al Señor? Que el Señor nos alumbre. Porque ciertamente, hermanos, no vamos a volver igual que cuando alguien vuelve de una fiesta a que cuando alguien vuelve de la reunión con los santos. No es lo mismo. Que el Señor nos libre, porque podemos experimentar bendición y vida eterna en la casa del Señor. Por eso es importante que el Señor nos libre de todas estas cosas y nos alumbre, para que podamos decir: yo tengo un compromiso supremo. Tengo un compromiso supremo. Muchas veces yo me puse a pensar, lo juzgué también así. El maligno me quita a mí de su santa convocación para hacerme una invitación y yo le rinda culto o honra a un impío, es más, que no quiere saber nada con el Señor también. Prestemos atención, porque eso también entra dentro de lo que es idolatría.
Está siendo reemplazado el Señor por otras cosas. Esto es finito, hermano. Después sufrimos las consecuencias, y las sufrimos, hermano. Que el Señor nos alumbre, ¿no? Por eso es necesario, cuando nosotros venimos a la reunión, el Señor renueva nuestra mente. Por la palabra, ¿cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado. Vine arrastrando los pies, sin fuerza, sin muchas ganas, sin esa fe que me trae volando, por decir así. Pero de pronto, la palabra del Señor me lava. Me lava, nos ha lavado, me ha lavado muchas veces, y siempre es así. Y más cuando uno está en debilidad, cuando uno está necesitado, ¿no? El Señor es fiel, hermano. Por eso, bendito sea el Señor, porque el Señor trabaja, trayendo paz, trayendo confirmación, lavándonos con su palabra, trayendo luz, cordura, satisfacción, sentido a nuestra vida, y nos da claridad en un objetivo. Esto no pasa en una fiesta pagana, solo ocurre en la reunión con los hermanos, ¿verdad? Solo ocurre en la reunión con los hermanos. Si no tuviésemos la palabra, hermano, nosotros estaríamos ciegos, no tendríamos un objetivo, nos pensaría que todo da igual. Pero gracias al Señor nos reunimos y esperamos crecer en el Señor, y como iglesia poder ser su amada, en la cual le rendimos todos los tributos, todo nuestro amor para con el Señor, porque Él pronto va a venir a buscarnos. Y necesitamos estar preparados para ello. Bendito sea el nombre del Señor. Y claro, qué precioso es, aún cuando nos cuesta, porque es un sacrificio vivo, hermano. Mire, cuando vamos a trabajar, o yo cuando iba a trabajar, o alguno que toma el colectivo todavía, vamos como lata de sardina. En el verano, muerto de calor, y en el invierno, muerto de frío, y algunos colgados del colectivo. Nos cuesta un montón, por ahí a la mañana, temprano, hay que madrugar, y hay que ir más temprano porque los colectivos nos dejan parados. Pero vamos igual. Trabajamos 12 horas. Quiero decir, hacemos tantos sacrificios todos los días para los demás, pero para el Señor miramos a ver si va a llover, si va a caer una gota de agua, o si nos duele un poco la cabeza. Hermanos, es un sacrificio. Si lo hacemos para el Señor, Dios recibe honra, hermano. Eso manifiesta que estamos fructificando en el Señor, que estamos ligados a la vida, que el Señor me trajo, que yo no puedo estar en casa, tengo que estar donde están los santos. Eso es la obra del Señor, el Espíritu Santo. No pensemos que no, es algo común, venimos porque ya estamos programados. No, es el Señor, hermano. Por eso digo que la vida del cristiano es una vida práctica, es una relación íntima con el Señor. Él nos ama, manifiesta su misericordia, y yo me humillo, me inclino entre Él, lo reconozco y lo adoro, y busco amarle con todo mi corazón, a pesar de que mi carne siempre está activa y llevándome para el lado contrario. Dice, es interesante, dice, no os conforméis a este siglo, vuelvo al versículo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces, hermanos, después de escuchar la palabra, ¿qué podemos decir? Más que, sí, Señor, esta es tu voluntad. Lo que fue, no estoy hablando de esta específicamente, toda la palabra del Señor. Pero en la reunión con los santos, hermanos, tenemos tal confirmación. Y, por otro lado, hermanos, ¿quién podría decir, como el Salmo 133, que decía al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna? No es en el mundo, no es en las fiestas paganas, en los cumpleaños del mundo. Y miren, cuando el Señor venga, según Mateo 25, 24, 25,
Dice, ¿cómo van a ser encontrados los hombres? En fiestas. En fiestas. En fiestas. Y cada vez hay más fiestas. Fiesta de San Valentín hace poquito, fiesta de los enamorados. No sé, hay fecha para todo, para el Día de la Mujer, el Día del Hombre, todo, para todo, ¿no? Ustedes saben más que yo, ahora no me acuerdo de todo, ¿no? Pero eso es el llenar, el ocupar a los hombres con un montón de actividades y que se olviden de Dios. Y es el mismo principio que operó cuando Moisés quería librar al pueblo de Israel y el faraón le daba más trabajo. ¿Para qué? Para que no tengan tiempo. ¿Por qué? Porque cuando venía Moisés y decirle, deja ir a mi pueblo a servir al Señor, entonces decía, ¿tienen tiempo? ¿Están ociosos? Yo les voy a dar ocupación para que no tengan tiempo para ir a servir al Señor. Y ese mismo principio, ese que trabaja hoy en este siglo, hermano, en este mundo, con todas estas actividades y entretenimientos que gobiernan a los incrédulos. El Señor nos libre de todas estas cosas. Y quisiera terminar hermanos, concluyendo, es la reacción o la conclusión de cada uno de nosotros, es que podríamos decir, su voluntad es agradable y perfecta. Para esto el Señor nos habla, abre su palabra, podemos reunirnos en la paz, en libertad, cantar al Señor, adorarle. Bendito sea el nombre del Señor por todas estas posibilidades. Y para terminar, un solo pasaje en el libro de Salmos, 84, versículos 10 al 12. Podemos leerlo todo, pero después ustedes lo podrán leer. Dice el 5, vamos a leer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es interesante esto. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermano? ¿Qué pesa más, hermano? ¿Compromiso con el Señor u otras cosas? Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. No le es fácil, pero en el momento de adversidad, en las lágrimas, lo transforman en fuentes. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en los rostros de tu ungido, en el rostro, perdón, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es interesante esta palabra, integridad. Y el Señor quiere trabajar esto en nosotros, integridad. Es habla de una voluntad incondicional para el Señor, a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Amén. Que el Señor nos alumbre, hermano.